En el siguiente trabajo vamos a situarnos dentro de mi experiencia en las prácticas realizadas en el primer año del Colegio Confluencia en la ciudad de Neuquén, con la profesora Bárbara López. Se trata de una institución educativa privada que cuenta con 3 niveles: jardín de infantes, escuela primaria y secundaria. El tema que se me asignó para dar durante mi práctica fue la etapa imperial de Roma, retomando desde la parte que se había dejado la profesora conformadora, que sería la etapa republicana. El periodo en el cual me tuve que detener para dar mis clases ocupa más de 400 años, además de que en el colegio la materia de historia se encuentra estructurada de una manera lineal y cronológica. Además, se exigía el uso de un manual. Sin embargo, esto no significaba que no pudieran usar materiales hechos por mí. De esta forma, se planteó el primer desafío al cual me tuve que enfrentar dentro de mis prácticas, al tratarse de un tema como el Imperio Romano, el cual abarca un amplio periodo de siglos y del cual existen muchos asuntos de los cuales se pueden tratar. Los primeros materiales y propuestas didácticas estuvieron en el centro de mis preocupaciones y problemas, y así que esto nos lleva a plantear también la segunda cuestión, que es la participación de los alumnos en la clase en torno al uso de dichos materiales. En primer lugar, el recorte, la distribución de los temas y de qué forma se iban a tratar fue complejo. Para empezar, opté por una perspectiva sociopolítica de las relaciones de poder, y de esta manera busqué que las clases fueran más por la vía de la identificación de los actores sociales y de sus conflictos entre ellos. Esto me llevó a la organización y producción de mis primeros materiales. El problema con los materiales fue la extensión y su adaptación al contexto escolar. Los materiales que en un principio se iban a usar en la primera semana fueron un PowerPoint, una ficha de cátedra y partes seleccionadas del manual escolar. Empezando por el PowerPoint, la primera presentación contaba con 17 diapositivas y fue acortada a 11. Podemos ver que se recortaron mapas y las diapositivas con temas que se terminaron trabajando en otras clases. Decidí optar por cambiar la ficha por otro recurso, por lo que lo sustituí por un video de unos 3 minutos de duración de un documental, Yo César, donde se trabajaba la figura del Princeps en el Imperio Romano. Aquí el material fue recortado y no se optó por usar el documental completo. También más adelante se usó el fragmento de una película, Gladiador, de unos 3 minutos de duración, principalmente, como dice María Paula González en su texto Actividades y materiales en la enseñanza de la historia, acerca de los materiales audiovisuales. Estos son dinámicos y atractivos. Se acercan a los códigos y consumos culturales de los jóvenes, más propensos al audiovisual. Facilita dimensionar los procesos complejos, difíciles de explicar, y logran una mayor empatía con los actores históricos. Sin embargo, se retomará más adelante, estos materiales no son autoexplicativos. En la tercera semana también hubo un recorte de unas 16 diapositivas a 13, donde se descartan temas debido a la amplitud que se podían presentar de estos. De esta manera, como señala Pagés, hay que ser capaz de renunciar a una programación basada en la cantidad de contenidos para centrarnos en los contenidos fundamentales. Esto me llevó a hacer recortes dentro de los temas, además de replantear de otra forma las clases como se había pensado en un primer momento. Los propósitos fueron planteados y replanteados, modificados en base a las correcciones y también al recorte de los mismos materiales. Durante la primera clase se dictó el día lunes 3 de octubre, se empezó con los primeros temas que se habían estipulado según la planificación. Durante la clase empezaron orientando geográficamente y temporalmente el Imperio Romano con el uso de líneas temporales y mapas, además de pasar a proyectar el video y la lectura compartida de partes del manual. Según el registro de la clase, no se realizaron interrogantes ni preguntas sobre la información que aporta el artefacto, no se recupera nada del mismo. Después de esto se dieron las primeras consignas para trabajar y también aparecieron los primeros problemas. Como dice el registro, el practicante recorre los bancos, orienta la producción, algunos estudiantes llaman a la docente coformadora porque no comprenden la consigna. Tal como señala González, la exposición de los videos no son autoexplicativos. En esta clase se utilizó un video y en este caso en el rol pedagógico el docente no acompañó ni orientó tampoco el análisis. Después de esta clase, el siguiente día, el miércoles, se planteó de otra forma. Ahora se ahonda más en las relaciones de poder entre el emperador y el senado y el ejército, y la clase trabaja con una fuente y el fragmento de la película, además con el manual. A diferencia de la clase anterior, el registro destaca que se pregunta y repregunta promoviendo un diálogo sostenido con las fuentes por parte de los estudiantes, y también al momento de pasar el fragmento de la película, y en vez de verse de corrido, el fragmento es de unos 3 minutos, atinadamente se proyecta en 2 partes. El practicante comunica que se proyectará el fragmento de una película.
La titula, la contextualiza en el tiempo y precisa a los emperadores que hace referencia. Anticipan que presenten atención al escenario y a los diálogos. Continúan los intercambios acerca de las relaciones entre el Senado y el emperador a partir de las preguntas por parte del practicante. Se repite el fragmento de la película para caracterizar la actitud paternalista del emperador respecto a la plebe. Los estudiantes toman posición y esgrimen diferentes argumentos al respecto. Como se puede ver en el registro, hay una respuesta moral, por lo cual los alumnos pueden tomar partido, emitir juicios de valor. También se puede reflejar un cambio respecto a la comprensión en el aprendizaje, ya que en el siguiente trabajo se pueden registrar respuestas más elaboradas y reflexivas. También se usó en materiales de internet durante la segunda semana, donde la clase fue asincrónica. En esta ocasión, el material fue subido a la plataforma que usa el colegio, que se divide en 3 partes y con actividades en cada una de ellas, que trabajaban la crisis del siglo III y la tetrarquía. La primera parte, con un texto y un link para un video. El segundo, con indicaciones sobre páginas a trabajar en el manual. Y la última, con un texto de elaboración propia y mapas para trabajar. Podemos observar, como indica González, sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden llevar a cabo diferentes formas y adoptando diferentes saberes y prácticas de la historia como disciplina escolar. Además, es un ejemplo del desarrollo del pensamiento social en el cual nos hablan Gutiérrez y Pagés. En los ejercicios pudieron identificar la multicausalidad y la intencionalidad. Podemos observar que para resolver la consigna, los alumnos, a través del material ofrecido, pudieron identificar los actores que aparecen en el video y la intencionalidad de cada uno de ellos. Por otro lado, también dentro del mismo trabajo, para la resolución de las consignas acerca de la tetrarquía, escribí una breve reflexión sobre por qué pensás que la tetrarquía no funciona. Los alumnos pudieron establecer relaciones con lo visto en las consignas anteriores, a la vez que creaban de forma propia y argumentada respuestas acerca de lo solicitado. Por lo que refiere a la elaboración de dichos materiales, el armado de los materiales está hecho recuperando también partes del manual y agregando materiales de elaboración propia que eran utilizados en el PowerPoint. De esta forma, no se descartó al manual, sino que se le reincorpora utilizándolo de una manera diferente, no solamente como un libro de texto único y que acompaña. También se utilizaron fuentes en algunas clases. Por ejemplo, en la tercera clase, donde se usó el fragmento de un versículo de la Biblia y un edicto, los alumnos pudieron identificar y comprender lo que los propósitos estipulaban para la clase. Conocer el surgimiento del cristianismo para comprender la evolución dentro del imperio, primero como una religión contraria al orden imperial y después como su religión oficial. Podemos ver en la consigna del trabajo donde se les pedía responder la pregunta: ¿cómo afectó el cristianismo al poder imperial de Roma y la autoridad del emperador? ¿Y qué estrategias usa el imperio para contrarrestar la influencia del cristianismo? Aparecieron las siguientes respuestas, ya que de esta forma el abordaje de las fuentes no fue solo para retomar la información, sino para la reflexión al momento de la producción. Los destinatarios a los que va dirigido, a la intencionalidad que muestran sus expresiones y el sentido del mensaje. Además, para trabajar las fuentes dentro del aula, se hizo el uso de preguntas para poder ir desarmando las fuentes y ayudar a la comprensión, como podemos observar en la siguiente secuencia. También se puede ver el uso de la pregunta y el intercambio en el aula cuando se vio el tema de los bárbaros en el Imperio Romano. En esta clase se usó un recorte del libro Germania de Tácito, donde se describía a los germanos, el entorno donde ellos habitaban, y también se utilizó una foto de la columna de Marco Aurelio. Aquí hay que tener presente que los 3 aspectos de los que nos habla Víctor Salto acerca de la pregunta. Primero, que ésta sirve para la formulación de un enunciado destinado a conocer o comprender sobre algún fenómeno o hecho y obtener información al respecto. Segundo, propiciar la reflexión, el planteamiento de problemas e hipótesis, creando un ambiente favorable para el aprendizaje. De esta forma se puede fortalecer la construcción de conocimiento histórico escolar. Y por último, a cómo saber qué preguntar y cómo orientar esas preguntas para la comprensión de la historia y del presente histórico.